Tengan todos buenas noches. Bueno, yo voy a hablar sobre la historia de Linux, sobre cómo se ha sido creada, en dónde ha sido creada y con qué fin ha sido creada, qué tipo de licencia tiene Linux y la parte de las ventajas y desventajas que puede tener el usuario usando un sistema operativo que es Linux. Bueno, primero esto empieza en 1991, en un estudiante que estudiaba en Helsinki. Él tenía 23 años que se llamaba Linus Torvalds, ya que se propone hacer un sistema operativo que se comporte exactamente igual a un sistema operativo de Unix, pero que funcione sobre cualquier ordenador que sea compatible. DC. Luego Linux tuvo que poner un requisito mínimo para un ordenador para que pueda dar este sistema operativo, que tuviera un procesador i386, ya que los ordenadores con CPU mucho más antiguos no facilitaban el desarrollo de un sistema operativo compatible con Unix. Para este requisito necesario era un procesador i386. Un factor decisivo para que se pueda crear lo que es Linux tuvo que ver con la gran expansión que hubo con el Internet, ya que mediante este medio pudieron aportar todos los programas que vinieron con Unix para poder mejorar lo que Linus Torvalds había preparado, ya que él no pretendía crear todos los programas que vienen con Unix. Su objetivo era crear un núcleo del sistema operativo que fuera totalmente compatible con Unix, no dar algo igual que Unix, y que todos los programas se pudiera ejecutar de forma gratuita, ya que estaban desarrollados por la Free Software Foundation, que es fundada por Richard Stallman, que esto es lo que era la licencia GNU que tenía a un principio, ya que esta licencia permite o impide poner precio a los programas donados a la comunidad científica por propietarios y obliga a que si se escriben nuevos programas utilizando código de programas libres, estos sean también libres. Primeramente, para crear el núcleo de lo que es Linux, Linux se inspiró en lo que es Minix, que es una versión reducida de Unix que ha sido desarrollada por el profesor Andy Tannenbaum para que sus alumnos pudieran conocer y experimentar con el código de un sistema operativo real. Así que el núcleo es Minix. Después, Linux escribió un pequeño núcleo, que era algo sencillo, para poder ver un disquete, un fichero de un disquete. Ya a finales de agosto de 1991, Linux ya tiene la versión que es la 0.01 de Linux. Como no era agradable de usar ya que no hacía muchas cosas esta versión, no la anunció, pero le puso como un nombre Linux, que era un acrónimo en inglés de Linux, Unix, el Unix de Linux. Eso es lo que significaba Linux. Ya para el 5 de octubre del mismo año de 1991, él anuncia ya una primera versión oficial, que era la 0.02, que ya podía ejecutar dos herramientas básicas de GNU, el intérprete de órdenes y el compilador que tenía, ya que el intérprete de orden era el bash y el compilador que era el GCC. Ahí, en ese inicio, Linux no tenía para empezar soporte de usuarios, distribuciones, documentación, ni nada parecido. Ahora, la comunidad que es grande, que es de Linux, ya nos trae todo eso, ¿no? Trata estos asuntos de forma secundaria, ya que lo primero sigue siendo lo que es el desarrollo del kernel para que funcione todo adecuadamente a lo que es el sistema operativo. Después, al pasar el tiempo, Linux siguió trabajando hasta que Linux llegó a ser un producto realmente útil. Dio las fuentes de Linux para que cualquiera pudiese leerlo, modificarlo y mejorando. Seguía la versión 0.02, pero ya se podía ejecutar muchas cosas. El bash, el GCC, el GNU Make, que eran las aplicaciones que se podían tener, y el Compress. Tras la versión 0.03 que ya había salido, Linux dio un salto a la versión 0.10, al tiempo que más gente empezaba a participar en su desarrollo. Después de numerosas revisiones, alcanzó la versión 0.95, reflejando la esperanza de tener lista muy pronto una versión estable.
y generalmente la versión 1.0 de todos los programas están presentadas sin errores, ya que las primeras de la 0.01 hasta la 0.95 más o menos tenía errores, pero en la 0.1 se podría decir que se lanzó la versión oficial y la versión sin errores. Y esto sucedió en el año 1992, en el mes de marzo. Y después, en diciembre de 1993, ya nació la versión oficial. Hoy Linux ya es un clónico de Unix completo, ya que hay muchas personas escribiendo para Linux. Incluso las empresas están empezando ya a escribir programas para Linux, ya que el nivel de aceptación que ha tenido es enorme. Primero inició queriendo parecerse a Unix y ahora se podría decir que es un mismo Unix, pero en una versión mejorada por el tipo de licencia que maneja. Ahora vamos a hablar sobre la licencia que Linux maneja actualmente, que esta es la licencia GNU, o más conocida por su nombre en inglés, General Public License, que significa en siglas GPL. Esta es la licencia de derecho de autor ampliamente usada en el mundo del software libre. ¿Por qué? Porque es un código abierto y también garantiza a los usuarios finales a la libertad de usar, estudiar, compartir y poder modificar el software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es libre y también protegerlo mediante una práctica conocida como el copyleft, de intentos de apropiación que restrinjan estas libertades a nuevos usuarios cada vez que la obra es distribuida, modificada o ampliada. Esta licencia ha sido creada por Richard Stallman, fundador de Free Software Foundation, para el producto que es el GNU. La fecha de publicación de esta licencia ha sido el 29 de junio del 2007, que es ya la versión GPL que está usando Linux en la 2. La GPL se distingue de un dominio público a otro tipo de licencias, ya que como es software libre, es conocida como una licencia permisiva por hacer hincapié en el copyleft o solo permitir que las copias y derivados de una obra bajo la GPL perpetúen la misma licencia. Y los usuarios o compañías que distribuyen esta licencia pueden cobrar o distribuirlas gratuitamente, ya que justamente de eso se trata Linux, que no cobra por sus servicios, sino cobra por lo que usan, lo que es el servicio técnico al cliente, o si no, la ayuda que le pueden brindar. Linux es un software libre y código abierto. La última versión estable de kernel que usa es la 4.12.5, que se actualizó el 6 de agosto del 2017. La última versión de pruebas de Linux es el 4.13-RC4, que se actualizó el 7 de agosto del 2017. El lenguaje de programación que usa Linux es C, ya que ese es el lenguaje ensamblador. Las plataformas que puede soportar es DEV Alpha, ARM, AVR32, Blackfin, Extras-Cris, Itanium, MIPS, Paris, PowerPC, SuperH, Spark, Unicore 32x86, Extensa. Esas son las plataformas que soporta. También la M68K. La licencia, como ya dijimos, es parte de GNU que usa la de GPL 2.0. El estado actual de Linux es en desarrollo constante, porque muchos usuarios pueden ir modificando este tipo de parches. Linux, o también llamado como GNU Linux, puede funcionar en un entorno gráfico como en consola. La consola es común en distribuciones para servidores, mientras que la interfaz gráfica está orientada al usuario final tanto de hogar como empresarial. Las extensiones del entorno gráfico que tiene es el LXDE, Xface, Unity, Mate, Cinnamon, Genome y KDE-SC. Esa es la parte del entorno gráfico que usa, el escritorio que pueda tener y como sistema de programación. Como dijimos, el lenguaje fundamental es el lenguaje C, pero también tiene la capacidad de poder compilar lo que es C++, Java, Ada, Pascal, Python y Perl.
y también muchos otros lenguajes, y soporta diversas arquitecturas mediante la compilación cruzada, ya que ésta tiene una arquitectura monolítica. Y a lo que se refiere con estructura monolítica o núcleo monolítico, es que va agarrado el kernel con el software y el software con el kernel. No es como un micronúcleo que define una interfaz virtual en alto nivel sobre el hardware del ordenador, sino un núcleo monolítico es un sistema operativo donde en su totalidad trabaja en el espacio del núcleo, estando él solo en el modo supervisor. Entonces, esto tiene una arquitectura monolítica. Ahora vamos a hablar sobre la distribución que tiene Linux. Bueno, estos son paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios, dando así orden a ediciones domésticas, empresariales y para servidores. Por lo general están compuestas total o mayoritariamente de software libre, aunque a menudo incorporan aplicaciones o controladores propietarios. Además, Linux, que está con el proyecto GNU, incluye las bibliotecas de este mismo y el sistema de ventanas que puede dar X Windows System. Dependiendo del tipo de usuario al cual vaya dirigido el sistema operativo, se puede usar distintos softwares como procesadores de texto, hojas de cálculo, reproductores multimedia, herramientas administrativas y en el caso de incluir el código del proyecto GNU, se denomina la distribución de GNU Linux. Bueno, existen distribuciones que están soportadas comercialmente, como Fedora, Red Hat, OpenSUSE, Novell, Ubuntu, Conical LTD. Y Madriva. Distribuciones mantenidas por la comunidad, como el Debian y Gentoo. Y distribuciones que no están relacionadas con ninguna empresa o comunidad, como es el caso de Slackware. Estas son las distribuciones actuales, pero si recorremos un poco a la historia, a un principio las primeras distribuciones de un usuario Linux debía crear algún experto que fuese en Unix, porque se necesitaba conocer cabalmente lo que son sus librerías, las funciones que puede ofrecer ese sistema. Las distribuciones comenzaron a surgir poco de que el núcleo de Linux fuera utilizado por otros programadores para que puedan aportar con esta idea, ya que son interfaces para los usuarios o es un paquete de software conveniente de acuerdo a lo que el usuario vaya a usar. Entre las distribuciones que podemos tener más antiguas, primero se denominaban dos discos denominados HJLU/S, que es el boot root con el núcleo y un mínimo de herramientas para poder ser utilizadas. Después estaba el MSC Interim Linux, que se podía descargar de un servidor público FTP de la Universidad de Manchester, que era en el año 1992. Luego estaba Tamu, creado por entusiastas de la Universidad de Texas A&M al mismo tiempo que SLC, ya que ellos eran Southline Linux System. Después estaba lo que es YGG Drasil Linux, que creó el primer CD-ROM de una distribución Linux. Las distribuciones, los componentes que llegan a tener estas, es el conjunto típico de una distribución Linux que contiene un núcleo, herramientas y bibliotecas. Tiene un software adicional, documentación, un sistema de ventanas, un administrador de ventanas y un entorno de escritorio. Este suele ser lo que es el genome o KDE. Gran parte del software es una fuente abierta o software libre, que estas están hechas para poder desarrollarse tanto en binario compilado como en código fuente, como ya hablamos anteriormente, los lenguajes para compilar. Y lo interesante de Linux, mediante las particiones que iban creando, estaban basados en la arquitectura cliente-servidor, como hablamos de la FTP, que significa File Transfer Protocol, que es un protocolo de transferencia de archivos en informática, ya que desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para poder descargar archivos desde él o para enviar archivos, independientemente del sistema operativo utilizando en cada equipo. Por eso dijimos que es tipo código abierto para poder ser desarrollado y darle los multiusos para este servidor y este sistema operativo.
Ahora vamos a hablar un poco de las distribuciones populares que llega a tener Linux. Primeramente tenemos el Arch Linux, una distribución basada en el principio KISS. Es un sistema de desarrollo continuo entre cada versión, ya que no es necesario volver a instalar todo el sistema para poder actualizar este tipo de Arch Linux. Otra partición es el Canaima, ya que es un socio tecnológico abierto, construido en Venezuela y basado en lo que es Debian. El CentOS es una distribución creada a partir del mismo código de Red Hat, pero mantiene la comunidad de desarrolladores voluntarios. El Chakra Project, una popular distribución que está basada en el primero que leímos, que es Arch Linux, actualmente se encuentra en un desarrollo independiente. Debian es una distribución por una red de desarrolladores voluntarios para hacer software libre. Dragora y Triskel van adquiriendo distribuciones que solo contienen puro software libre. Elementary OS es una distribución que está basada en Ubuntu en la versión 2.04. Fedora ha sido una distribución lanzada por Red Hat para toda la comunidad para que vayan también desarrollando. Ubuntu, distribución basada en Fedora y orientada para el uso de las notebooks. Gentoo es una distribución conocida para la similitud en un sistema de paquetes en el FreeBSD Ports, que es un sistema que automatiza la compilación de aplicaciones desde su propio código fuente. Después tenemos otros como el Mandriva, que es mantenida por la compañía francesa, ya que es un sistema popular basado en el Red Hat, más que todo en los países de Francia y Brasil. Después podemos tener lo que es el Ubuntu, una popular basada para escritorio, basada en Debian y mantenida por Canonical. Las distribuciones especiales a grupos que se le pueden dar. El 64 Studio, una distribución basada en Debian para la edición multimedia. Después tenemos el Kali Linux, que es para la seguridad de red. El Wi-Fi Slacks es especializada también para que podamos tener una seguridad en la red. Después tenemos el DebianMed. Es un desarrollo orientado para la práctica médica y la investigación biomédica. El Edu Ubuntu. Esta es un diseño para entornos educativos. El Emabuntus es un diseño para el reaccionamiento de computadoras donados a comunidades. Luna es la distribución académica que se usa para más que todo universidades. Meet TV, orientada para multimedia o para que se pueda hacer grabaciones de video digital. El OpenWRT es empotrada en dispositivos enrutadores. El Uber Student está basada en Ubuntu y es otra vez dedicada a la educación. Esas son las particiones que nosotros podemos tener en Linux. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas que esta nos puede proporcionar. Las ventajas que podemos tener con Linux son la posibilidad de manipular el código fuente, más fácil de actualizar y es más seguro, es más económico porque muchos de los sistemas basados en Linux son gratuitos, como hablamos de la licencia que es la GNU que maneja la GPL 2.0. Es posible ejecutar varias aplicaciones y procesos simultáneamente mientras se los vaya usando. Esta también tiene un único núcleo basado en Unix. Por lo tanto, esta es bastante estable. Ahora vamos a hablar sobre las desventajas que nos puede proporcionar Linux. Por ejemplo, tiene menos controladores para periféricos. Muchas distribuciones de Linux no tienen una empresa que los pueda respaldar para ver que sean confiables y menos intuitivo, porque Windows es muy cómodo para los usuarios comunes, ya que en Windows no se necesita programar, mientras que Linux se hizo para desarrollar las aplicaciones que nosotros podamos tener e ir desarrollando todo lo que queramos hacer. Bueno, acabando entonces con la historia de Linux, sería recomendable que si quieres desarrollar básicamente lo que es Linux o ir aprendiendo y mejorando. Tienes que tener, por ejemplo, para usar Linux, un nivel de programación, ya que en Windows no es necesario.
Entonces es recomendable usar lo que es la partición que se usa de Linux, que es el Ubuntu, que esta es mucho más amigable para poder trabajar en ella si vas a iniciar. Después existen las otras versiones que se pueden volver como servidores de red y servidores que te pueden ayudar. Entonces con esto acaba este video y les expliqué la historia de lo que es Linux.